Hemos publicado un libro recientemente bajo el título de Valores, un título que yo creo que viene mucho en relación a lo que estamos viendo en este país últimamente. No es que sea yo muy propenso a escribir sobre temas que tienen que ver con la política o con una sociedad politizada, sino más bien desde un punto de vista humano, que es donde me siento cómodo, y mis libros han estado todos enfocados en esa tesitura. Pero creo que es una obligación por parte de todo ciudadano que quiera su país, que quiera su nación, el poder llegar a contribuir de una o de otra manera, pues dando su opinión, incluso buscando una reflexión profunda en sus adentros. Uno tiene la gran suerte de dedicarse a los medios de comunicación, de trabajar en ellos, de poder haber escrito X libros y de tener gente a su lado pues que hablan su mismo idioma, si me permitís la expresión. Pero no solamente uno tiene que quedarse con eso, tiene que quedarse con lo que está viviendo el resto del mundo, su país, su mundo, sus gentes, sus amigos, etcétera, etcétera, para contribuir a una sociedad no solamente equitativa, más igualitaria, sino más abierta a todo, sobre todo al respeto, al cariño, al afecto, al amor, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a hablar de mi libro, como diría aquel escritor que decía, yo he venido a hablar de mi libro, no es el tema, pero simplemente me sirve como puesta en escena de lo que hoy vamos a tratar, que es hablar de los valores, hablar de la amistad, hablar del mundo que nos envuelve y de lo que vamos a dejarle a nuestros hijos el día de mañana si a día de hoy no ponemos un poquito de nuestra parte y le damos una solución a quien corresponda. Por eso he querido invitarle a este hombre, al quien voy a presentaros ahora mismo, a una persona muy particular, un gran amigo de un servidor. Yo le profeso una amistad importante y una confianza pues más que admirable, porque me parece que es una persona íntegra, honesta, una persona humana, llena de afecto para sus amigos y para la gente que la rodea y evidentemente para todos sus familiares. Una persona culta que está muy introducida en el mundo de la política, de la economía, de la sociedad y también de lo militar. Alguien que además conoce el tema humano desde grados importantes como es la masonería y otras órdenes, tanto militares como iniciáticas. Él se llama Luis Miguel Sala, a quien le paso a presentar y a dar las muy buenas noches en Luces a la Oscuridad. Luis Miguel Sala, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, un placer. Gracias por tu presentación. Y sí, la verdad es que tienes toda la razón. Actualmente me estoy dedicando, más que otra cosa, evidentemente, a ayudar a la gente a reflexionar sobre todo la escala de valores, la integridad, la honestidad y los puntos que nos hacen realmente elevar un poco el alma, la conciencia, el cuerpo, mente y alma. La energía está muy baja últimamente a todo nivel y esto es lo que hay que intentar ayudar, sobre todo a la gente joven, a la gente con proyección, que tengan un futuro con fuerza, con energía, con integridad, repito, y con inteligencia y sabiduría, que es lo más importante. Estoy dando los granitos de arena que puedo hacer y parte de mi tiempo lo estoy dedicando a esta causa. Luis Miguel, está claro que si el ciudadano, nosotros, los amigos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, la sociedad en sí, no hace algo, el mundo continuará. Decían, ¿por qué prospera la maldad? Bueno, pues porque la parte bondadosa, la parte buena no hace nada. Yo no había hablado, o he hablado muy pocas veces de política en este programa. Uh-huh. No vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que los políticos deberían de tener, aparte de honestidad, que es pues de lo que hoy vamos a tratar, ¿no? Honores, pero los honores no los que uno se pone encima de la cabeza, sino los honores que a uno le dan por haber hecho las cosas bien. Si no salimos a la calle, si no nos quejamos de lo que estamos viviendo hoy en este país, ¿qué va a pasar? Porque dicen que ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Estamos en una sociedad de confort. Parece que con nosotros no va nada, pero solamente hay que abrir la televisión o escuchar la radio, cualquier televisión o leer cualquier periódico. Eso sí, que no tenga una línea editorial muy marcada hacia una tendencia u otra, que hable bien o hable mal del gobierno, por ejemplo,
como para darnos cuenta que no funcionan las cosas, que los políticos que nos están gobernando no es lo que hubiéramos querido, que, caramba, entre el hermano, entre la mujer, entre la cantidad de gente imputada, y aún así la gente parece como que no les importa que tengamos gente que nos gobiernen que van a, van a trabajarse ellos que no a trabajar por los demás. Pedro, mi punto de vista al respecto ya no es solo en España, es a nivel mundial. El globalismo, la agenda, que me la he estudiado mucho, obviamente forma parte del atrofiamiento mental del alma, del espíritu y de la sabiduría. Cuando el pueblo es más lineal mentalmente, más fácil es de dominar. Si cogemos unos años atrás, ves que el deterioro que ha habido a un nivel de escolar, de funcionamiento, de miedo, de sometimiento al COVID, sometimiento a todas las cosas, cambios de coches, de energías, lo que nos están montando realmente es muy preocupante, extremadamente preocupante, y la gente se ha sometido a la paz, a la tranquilidad. Llevamos muchos años de bienestar y evidentemente cuando ves que hay una rotura de esta manera muy hábilmente montada para crear un sometimiento a toda la gente de miedo y de toda una serie de cosas, esa agenda va tirando en marcha y la mayoría por decirlo, de funcionarios estatales o de gobiernos son sicarios del sistema. No les pidas nada más que lo que están haciendo. Ellos creen profundamente, todos los que llevan la chapita, ¿vale? Ahí tienes la base y hay demasiada gente importante que la lleva. Demasiada gente y no se han cuestionado los 169 artículos que marca lo que es el globalismo. Los 17 puntos, si los lees, bueno, pues no está mal. Pero léete los 169 y ves lo que están haciendo, qué plan perverso están llevando para la humanidad en muchos temas que serían complicados de explicar por radio, porque yo soy positivo. Lo que no quiero es poner más miedo a la gente y que la gente se venga abajo. No. Lo como tú has dicho, la gente lo que tiene que es empezar a cambiar, pero cambiar por la unidad, por uno mismo. Si empiezas a cambiar, que el vecino vaya a cambiar para cambiar tú, estás equivocado. Empieza a cambiar tú. Y si cada uno que os escuche empieza a saber a funcionar la mente y la sabiduría y el alma, esto irá corriendo como una epidemia, pero en sabiduría. Y entonces será más difícil que esta gente lleve en su plan perverso para llevarlo al tema. Entonces, todo el plan es que cada uno que escuche esto empiece a trabajar cuerpo, mente y alma para que evidentemente esa integridad, esa honestidad y esa purificación del alma y del espíritu pueda llegar a un funcionamiento y no nos convertamos en lo que nos estamos convirtiendo en ganado. Simplemente es esto. Se habla siempre y tú más, ¿no? Se dice y tú más, ¿no? Y tú más. En vez de sumar, se resta. Bueno, si quieres que te diga mi opinión, están la mayoría de partidos políticos metidos en el tema. Todos. No digo todos, a lo mejor hay uno que no quiero poner siglas, pero los que nos gobiernan en nuestro país, y los que no lo saben es que son tontos o quieren ser tontos. Y el que lo saben, que son los dos partidos que nos han gobernado durante años, no me dirás que no saben lo que es el globalismo. Pero fíjate que todos llevan la chapita, ¿no? Entonces, siempre o derechas o izquierdas o derechas, siempre venimos así. El mismo cuento. Salen partidos nuevos y al final te das cuenta que ese mismo partido, al cabo de 2 días, ya sabemos lo que ha pasado o lo que está pasando, pues con los líderes de esos partidos, ¿no? Evidentemente, y los pequeños que evidentemente se están sumando, pues se suman también al estado de bienestar económico, de los sueldos que tienen, de la situación. Ya no hablemos de la corrupción, que ya esto ya huele demasiado. Entonces, es un tema que eso hay que dejarlo a la justicia y a la fantástica UCO para mí, que son los que tienen que poner, y los jueces se tienen que poner orden en este país. En este y en la mayoría de países, ojo, que parece que estamos viviendo aquí, pero es que el resto del planeta también está mal, ¿eh? Pero ¿por qué la sociedad no sale a la calle de alguna manera? ¿No? Por miedo, por comodidad, porque no saben. La gente les han enchufado las televisiones, las radios, la música, los tienen medio atrofiados. Entraríamos en tecnologías que te dejan, que te estaculizan la parte del cerebro y te dan un estado de alergamiento, estás aletargado. Ves la gente como camina por la calle, los ves como zombies. Ay, esto está creado. Yo no quiero entrar en temas de conspiracionismo ni de este tema, pero algo hay de todo el tema, porque la gente está sometida a un estado de relajación total.
Evidentemente, la corrupción tiene que salir. No es lógico que un país como el nuestro, que también te tengo que decir que yo ya tengo mis años y desde que tengo uso de razón siempre ha habido esta historia, siempre, en la época del franquismo, en la continuidad, en la democracia, en todo lo que ha habido. Unos más y unos menos, pero todo el mundo se ha lucrado de un estado económico, porque meterse ahí son contactos, y los contactos hoy en día la gente no sabe lo que es la integridad. Yo siempre digo, y perdóname que me alargue, de que para entrar en un partido político tenía que haber un sometimiento de información de las personas que entran, capacidad mental, filosofía. Tienes que pasar por una serie de trabas y para saber cómo piensa esa gente. Y no puede ser un ministro cualquiera o un presidente de gobierno cualquiera. Tiene que haber un psicotécnico que analice mentalmente, espiritualmente y de conciencia. El ateísmo yo no lo concibo, y en cambio hay gente muy atea gobernando. Y saber con qué dinero entras en la política y qué dinero, claro. Entonces todo eso es una vocación de servicio. Si te quieres ganar dinero, montate una empresa. Trabájala y funcionala. Ahora, vivir a costa del Estado y a costa del trabajador me parece inmoral. Hay gente que los verdaderos, mira, José Mujica, que falleció, el 90% de eso, lo que ganaba lo daba, porque él lo hizo por vocación. Aquí no hay nadie que lo haga por vocación. Ves los sueldos que tienen las constancias y dices, bueno, no encuentro trabajo, me meto de político. Y esto es terrible. Es que tendrían que haber unos exámenes y unos partidos políticos que estuvieran súper analizados por la justicia. Y ese partido puede estar o no puede estar, pero los oyes hablar algunos que otros y te pones las manos en la cabeza. Miguel, con lo que estamos viendo ahora del gobierno, ¿no? Que, bueno, ahora se habla de la izquierda, se habla de los socialistas, pero que podrían estar también los del PP, que ya también estuvieron en su día, ¿no? En una tesitura también parecida de corrupción. Pero bueno, estamos hablando ahora de lo que hay ahora. Aquí no dimite nadie. Normal. Aquí no dimite nadie y parece ser que incluso para el resto de la ciudadanía, que es pero es una prueba psicológica, Pedro. Sí, si pero ves bueno, que no dimite nadie y lo van aguantando, es la ¿por qué se aguanta eso? Es la resistencia. Mira el programa de la 1 de televisión, ¿qué nombre tiene? La resistencia. Sí, ¿vale? sí. ¿Qué problema tiene? Y con millones detrás de ese con partido. La resistencia. Y la filosofía de resiste, hasta que la gente al final se somete a la voluntad del dictador. Y eso es así. La 1 firmaron por la resistencia. El presidente, que no quiero decir nombres, pero está muy claro, ¿no? Pero Luis Miguel, en otro país, por ejemplo Japón, con un 10% de lo que le apuntan a un político de español, a un 10%, se estarían haciendo el harakiri, se estarían quitándose la vida. Y nosotros, España, el gobierno actual, pero es que es una vergüenza, es que es una deshonestidad que no puede ser, que no puede ser. Cultura, pero estamos hablando de un país, Japón, donde hay cultura, evidentemente hay valores y hay una integridad, menos en algunos que otros. La delincuencia siempre existe y existirá, porque lo que es la integridad al 100% es imposible. La raza humana está hecha así, ¿no? Entonces hay que intentar, evidentemente, hacer lo mejor posible cada día. Pero estamos hablando de Japón y España, cuando menos cultura hay, más fácil es. Mira, coges todos los países de nivel cultural bajo, delincuencia. Al final te das cuenta que desde los padres, obviamente los colegios, los educadores y demás, no nos han formado como Dios manda. Se han formado al todo vale. Y ahora no hablemos del huequismo y toda la historia esta que hay, que no quiero hablar del tema porque tengo demasiada información, pues tendríamos que tener 3 programas y estoy aborrecido ya de este tema, porque es así. Lo que intento es abrir la mente a la gente con otros temas, no hablando del tema porque es una evidencia total y ya ves que evidentemente las televisiones, las radios están todos machacando, diciendo lo mismo, pero la gente aún todavía no se lo cree. O no sé lo que les pasa por la mente, o no sé si es del pinchazo les han quedado el cefalograma plano, es que no sé qué decir. Es que no sé. Porque yo creo que antes hablabas del miedo, ¿no? Y estamos siempre con las mismas, ¿no? Vigilar, cuidado con las derechas, cuidado que llegan los fachas, ¿no? Claro, el miedo, sí. Con el miedo. Derecha, no sé qué, pero no es sé cuánto, que si Trump, que si no sé cuánto. La guerra acabó hace 80 años, yo creo que ya estamos de azules y de rojos un poco ya cansados, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es hay que mirar por la economía, por el bienestar social y tener políticos políticos que valgan la pena. Fíjate, Pedro, había cuando vino la democracia en España,
había 3 partidos, Unión de Centro Democrático, ¿vale? O bien PSOE, PP, prácticamente eran los 3. Después se formaron los independentistas, los País Vasco y todos los temas, que me parece bien hasta cierto modo, ¿no? Yo soy catalán, no soy independentista. Por sabiduría, por sentido común, no lo soy, porque es absurdo. Entonces, cuando ves que aquellos se formaron de una manera y también hubo sus más y sus medios, el golpe de Estado, el que hubo de Tejero, toda esa historia, y ha habido, vemos lo que viene atrás. El problema radica en la mente, el fanatismo, el radicalismo, el creer en una idea muy determinada. El fanatismo es muy peligroso. El fanatismo es extremadamente peligroso. El ser fanático de un tema es, para mí, es falta de inteligencia. El saber escuchar, el saber entender al otro, el no ser radical, el no ser dictador, eso es lo que conviene. Pero si coges todos los personajes que han pasado en la historia de España y de otros países, obviamente ves que han habido políticos de mucha cultura muy buenos, porque en la historia han habido muy buenos y menos grandes oradores, y otros que no lo han sido tanto. Pero eso se ha ido deteriorando. ¿Qué hemos aprendido de la historia? Uno estudia historia pues un poco para no repetir lo que se ha hecho en un momento determinado. Sin embargo, no solamente estamos repitiendo, sino la cosa aún va peor. O sea, yo pensaba, este programa nuestro es un programa humanista que yo nunca me hubiera imaginado estar hablando de ciertas cosas de lo que hoy estamos hablando contigo, ¿no? Porque pienso que hay gente en el poder, en el gobierno, que está pendiente de nosotros, como nosotros que estamos pendientes de nuestros oyentes para que tengan pues un pensamiento creativo, un pensamiento filosófico, con información, con invitados, pues de otra manera, y en otra parcela, los políticos expresando una forma de trabajar pues en beneficio de, no en beneficio para mí, sino en beneficio del pueblo. Pero claro, es que vemos cosas que no se entienden, ¿no? Y al final uno piensa, bueno, pues tendremos que decir pues algo nosotros desde nuestra plataforma radiofónica, y de la misma manera lo pido al resto de la gente que con pequeñitos granitos de arena, como diría Madre Teresa, sí. un granito de arena o una gotita de agua no hacen un océano, ¿no? Pero son muchos millones de gotas de agua para construirla. Tienes razón, Pedro. Todos podríamos hacer un poquito, poner de nuestra parte. Tienes razón, Pedro, pero fíjate tú que la planificación de un proyecto tengo que reconocer que son listos, no inteligentes, listos. Hay una serie de asesores, entre comillas, que por dinero se corrompe todo el mundo, es así de claro, y con ideas muy determinadas, aunque vayan en contra de la sociedad, es igual, el dinero es el que corrompe. ¿Qué cantidad de asesores tiene el actual gobierno? ¿Qué cantidad de gente está viviendo bien gracias a este sistema? Y hay un dicho que dice, mientras yo vaya caliente, que se ría la gente. Entonces, el problema es la corrupción interna, la falta de valores. Yo, en mi vida laboral, empresarial, he tenido oportunidades de ganar mucho dinero, pero no era lícito para mí hacerlo de esa manera y rechacé todo el tema. Bueno, pues de esa misma manera tienen que haber políticos que de verdad piensen como tú piensas. Como claro, yo tuve una formación tanto por padres y familia. Pues busquemos a políticos que tienen esa formación. Lo que te estoy diciendo anteriormente, que se tendría que hacer un psicotécnico antes de montar un partido político. Todos los que lo forman tendrían que pasar por psicotécnicos, ya que y es muy fácil poder eliminar a los que no son correctos. Pues no es fácil engañar si no eres un psicópata. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se entiende que un político que llega con las manos una delante y otra detrás al cabo de X años tenga un poderío económico en República Dominicana, en lugares estratégicos? Corrupción. Claro, bueno, pues que de eso si se sabe, lo devuelva una. ¿Cómo puede ser una persona, un político, cubierto, que no se le puede, está aforado, que esté cubierto y que nadie le pueda tocar? No, hombre, no, aforamiento es fuera. Mira, el político que no cumple y además se sabe de dónde ha sacado este dinero para comprar esto se devuelve a la sociedad, se le quita. Están intentando hacer lo que pueden. La Guardia Civil lo está haciendo francamente ellos bien. Solos no pueden. Lo que pasa que el sistema mafioso mundial, ya no solo de aquí que existe, esto es difícil erradicarlo si no hay un poder de sabios, de poderosos juristas muy determinados con poder absoluto, que cuando ve que alguien se distorsiona lo aparten y que sea revisado
como cualquier cosa determinadamente que quieres hacer en la vida, lo que no puedes tener un presidente de gobierno un poder absoluto. No puede tenerlo. Es que tiene que haber un consejo de sabios a nivel mundial. Yo hace años hice un plan de Integrity in Motion que ponía un consejo de sabios que era el que regía realmente, que esa gente eran puros personajes que sabían. Entonces marcaban una constitución mundial para cambiar el sistema. Si esto estuviera regido muy de determinada manera, como hacían las tribus americanas, las indias, que tenían los grandes jefes indios que tenían una sabiduría tremenda, ¿no? Entonces controlaban todo el tema. Es lo que se tendría que ver, pero como aquí cada cual, el libre albedrío es lo que ha funcionado, y luego hay un poder secreto, oculto, de un poder de muchísimo dinero, que es un poco, entraríamos en otro tema que no procede a hablarlo ahora, que ya no sabes de dónde proceden esta gente, que sería un tema ya oscuro, que ya se habla bastante, quién controla el planeta realmente, de dónde vienen, de dónde proceden, sería otro tema. Tengo tantas informaciones que, claro, llevarlo a la simple vista de lo que está pasando, a mí no me cuadra. Esto es parte de lo que el sistema mundial lleva. Luis Miguel, pero ¿qué podemos hacer? Porque el resto de los mortales, dices, mira, yo tengo la gran suerte que a día de hoy tengo plataforma, tengo una atalaya pues para quejarme, pero hay mucha gente que no tiene esta posibilidad, ¿no? Mira, yo siempre digo que hay que decir algo muy concretamente. Lo que podemos hacer es culturizar a las personas, que lean, que miren, que analicen, que juzguen, pero de cualquier cosa absurda. Hoy en día pasa un problema en la calle, nadie se mete, nadie dice nada. Entonces eso no, hay que intervenir en las cosas mínimas, en las cosas muy determinadas. Ves toda la inmigración que hay, la delincuencia o demás, la gente coge miedo, se va. Están imperando el mal, por decirlo de alguna manera. Ahora ya en las regiones de Barcelona muy determinadas, la gente se ha tirado a la calle y con los ocupas y con todo el tema, la gente está haciendo lo que puede. Pero es la justicia la que tiene que imperar. Es la justicia lo que tiene que imperar. El que un juez tenga la potestad suficiente de una ley que pueda aplicarla y que la ponga con coherencia, con sentido común, y que la gente no tenga que exponerse a una batalla campal con una banda de delincuentes. No es justo, la policía está para algo, pero la policía tiene cargos superiores que encima, que por las razones que sean, están ligados de pies y manos. Entonces, claro, es un proceso desde la cúpula que se tiene que arreglar. Claro, que uno ocupa tenga más derechos que un propietario. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende? O sea, una persona está pagando toda la vida para tener una vivienda y que se lo ocupen y no lo puedan echar. ¿Pero esto en qué país? ¿Pero qué está ocurriendo en España? O bien que un universitario que ha tenido que trabajar mucho en su carrera universitaria tenga que trabajar pues poniendo copas, mientras que nos está gobernando gente que no tiene estudios o se hacen pasar que tienen títulos porque han sido títulos comprados. Por eso forma parte del globalismo de la gente, lo cual quiere decir, aplican un comunismo totalmente desfasado. El comunismo no tiene sentido hoy en día. No tiene sentido porque es gente que está sin hacer nada, viviendo y haciendo lo que puede para subsistir. Coges lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, todos los países determinadamente. Cuidado con esto porque nos vamos ¿Quién a... ¿Quién crea empresa? ¿La derecha o la izquierda? La derecha toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. Pues que yo no soy de izquierdas. ¿Hay algún país próspero que sea comunista? Ninguno. Pero lo cual quiere decir que desde los 15 años que llevo trabajando de todo, y tengo ahora una edad ya bastante, muchos años acumulados, y continúo trabajando, pero con persistente de decir esto, hay que hacer, trabajar. Pero hoy en día el esfuerzo mínimo es lo que nos lleva evidentemente a un deterioro prácticamente de decir aquí vivo y vivo, como están en Cuba y están, van viviendo con 4 pesetas viven. Luis Miguel, hablas de Cataluña con el tema de la inmigración. Total, es terrible. Pero es que a día de hoy vive mejor un inmigrante que una viuda. Total. Un inmigrante más que vive mejor que una viuda y la viuda pues a lo mejor o no ha cotizado o vive con la pensión de su marido, pero hoy un inmigrante, pues caramba, si tiene hijos, tiene además una casa, tiene ya comida, tiene colegio para sus hijos y vienen 2 o 3 o 4 en familia y a vivir, que son 2 días. Pero es que no entiendo lo de la inmigración, sí que lo entiendo porque forma parte del plan. Entonces, cuando la inmigración tiene... Mira, ¿qué pasó en Cuba? Cuando Fidel Castro en su momento abrió las prisiones y envió a todos los delincuentes hacia Miami. Era Miami Vice, la que hicieron todas las series, las películas, toda la delincuencia vino para allá.
Ahora están haciendo lo mismo, en cierto modo, de ciertos países que no quiero nombrar porque los países en sí no tienen la culpa, son los dirigentes. Porque la gente buena en todas partes y gente no tan buena también en todas partes. Entonces, toda esa migración viene con los menas y con toda esta historia que tienen padres. Es que estaríamos hablando horas y horas, pero esto es de la cúpula, que decir, a ver, inmigración controlada, sí, controlada, que vengan a trabajar. El que no tenga trabajo a su país. Lo que no nos podemos es cargar toda Europa, que nos estamos cargando toda una serie de historias, y en Estados Unidos ya está Trump hasta las narices y el hombre ha dicho, prao, sí que habría que ayudar a los demás países, pero en sus países por culturas. Estamos así, hay que ayudar a Marruecos, hay que ayudar al país que queda, ayudémoslo, aportemos dinero todos y gente capacitada que vaya a trabajar allá y que trabajen y floten. Eso sería lo de igual, no los traigas para aquí porque aquí ya tenemos más problemas de lo que hay y entonces aquí se crea el caos. Las culturas son diferentes. Además, la cultura, la filosofía, la forma de trabajo, de vida. No hablemos de la religión ya, de las mezquitas, de lo que está hablando, es que entraríamos al caos. Es la teoría del caos. Mi teoría es muy fácil. Creas un caos para implantar una dictadura mundial y encima darles las gracias por lo que han hecho. Primero crean el caos y después implantan la dictadura y todos sometidos. Esto es el plan que yo veo que están haciendo. Sí, sí. Es así. Entonces, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Rebelarnos? El otro día escuchaba unas declaraciones de un compañero que hacía entrevistas a un colectivo musulmán de mujeres, ¿no? Indignadísimas estas señoras porque sus hijos iban a un colegio público y en ese colegio público pues habían crucifijos e incluso había alguna que otra imagen de la Virgen y estaban quejándose de por qué tenían que estar viendo aquello cuando ellos no son partidarios de esa religión y no tienen por qué, sus hijos no tienen por qué estar viendo un crucifijo. No, y el diario venía que hay más mezquitas en un pueblo de aquí que iglesias. Claro, pero vamos a ver, ¿usted a qué país va? En este país somos espirituales desde el punto de vista católico y tenemos esas cruces en los colegios públicos y en el privado si se nos apetece. Y se mantendrán ahí porque somos de ese régimen. Usted viene de fuera y ¿qué quiere? Que quitemos el crucifijo, que quitemos las estampitas porque a usted le molestan. Bueno, si yo voy a su país, ustedes me van a obligar a que yo me someta a sus rituales. Hagan ustedes lo mismo. Pero pues sí es sentido común. Es que eso es lo que me estás hablando, lo analizas una persona medianamente inteligente y dices, qué barbaridad lo que está pasando. Es una barbaridad, es que no tiene sentido. Que hay que ayudar, sí, pero respetando. Tú eres de un país y no es una cultura, en tu país vívelo, que vives muy bien, estás muy bien. Y si tenemos que ayudarte económicamente para que prosperes, lo haremos desde aquí. No me fusiones. Los que aquí invadas, porque no deja de ser una invasión. Ya pasó en toda la parte, obviamente, si cogéis la historia de España, los árabes ya nos invadieron en sus momentos, ahora está pasando lo mismo. 8 siglos. Vuelve otra vez otro ciclo, dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quién controla todo el tema? ¿Quién decide? ¿Por qué se hace? Eso es lo que hay que saber. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo decide? Hay tantos nombres que podemos nombrar. Que ves, ya estoy hablando y no he nombrado ningún nombre, para que nadie se dé por entendido, que la gente piense quiénes son. Yo lo sé, o los intuyo. ¿Por qué no hace la gente lo mismo? ¿Qué es el poder oculto? ¿Quién hay detrás? Ahora se está hablando que en verdad del que mueve los hilos del mundo aquí en España ya no es el sanchismo, sino es el de presidentes que han sido de este país, presidentes como Zapatero y compañía, ¿no? Bueno. O sea, que es el que marca la pauta de lo que tiene que decir y hacer Sánchez, ¿no? ¿Quién es el jefe de esta persona que acabas de nombrar? Porque tiene jefe, ¿eh? ¿Me hablas de Zapatero? Sí, que acabas de ver. Sí. De hecho, ¿quién está por encima de él que pues no sea de aquí? Un Soros, por ejemplo. ¿Vale? Podemos decir nombres, ¿no? Que han dado órdenes. Bueno, y han dado órdenes también a otro, y a otro, y al de aquí, y al de allá. Lo que se sabe y dinero, y prosperidad, y todo lo que quieran. Se venden. Su alma al diablo es muy fácil venderla por dinero. ¿Verdad? Aquí está el tema. El ser humano, el problema es que es corrupto, porque con dinero todo el mundo se deja vencer. Y es fácil corromper a la humanidad. Qué poca vergüenza, ¿no? Qué poca vergüenza hacernos pasar por una cuerda como si fuéramos idiotas, y con perdón. Como si fuéramos tontos, ¿no? En cierto modo lo somos. Sí, bueno, sí, la mayoría que sigue votando y sigue teniendo el pilar ese como que si fuera
una bellísima... Pero fíjate tú, acabas de decir algo de votación. Toda esta migración, ¿a quién va a votar? Está claro. Nacionalizan y ya tienen la mayoría. No sé si era Saddam Hussein, que decía que por el vientre de nuestras mujeres conseguiremos después repoblar y recobrar lo que fue nuestro durante 8 siglos. Planificado muy civilinamente y muy hábilmente. No digo inteligentemente, pero civilinamente y hábilmente. Si esto va así, ¿cómo llegaremos a la Agenda 2030? No sé, se alargará más, pueden haber muchos conflictos, pueden haber muchas historias todavía. Yo te confío en que evidentemente esto se pare y que evidentemente racionalice, o estas personas o seres, o vais a saber quién son, que están llevando, no venzan a esta situación de este caos y esta eliminación de la raza humana, porque eso es otro tema que no quiero tocar. Seguiremos hablando. Soy positivo y no quiero hablar, no quiero decir nombres, no quiero decir nada. Pero si las demás les hacemos pensar un poquitito, sabrán quién hay detrás. Tira al amante y lo sabrás, averigua, investiga. Eso es lo que la gente tiene que hacer, con paz, con tranquilidad, sin agresión, sin miedo. Con esa paz, con esa tranquilidad, pero simplemente buscando un punto de mira para que la gente, después de leer, saque sus propias reflexiones. Hemos hecho el libro que decíamos al principio, bajo el título de Valores, que está en Amazon. Cualquier persona que nos escuche podrá adquirirlo si lo quiere. Es de un servidor y acaba de salir al mercado ahora mismo, porque me di cuenta que aparte de la radio tenemos que exponer y tenemos que decir algo, Luis Miguel. O sea, es que sí, no podemos quedarnos quedados. Es la primera vez así directamente que me expreso a nivel político, porque estoy saturado. Porque he estado muchos años de analista del tema y tengo tanta información que llega un momento y dices que no quiero ni hablarla ni explicarla. ¿Por qué no? Porque es así. Entonces, ¿qué es lo que hago? A partir de mi yo, de mi persona, ser, intento estudiar, analizar y ayudar a mucha gente para que la gente piense. La gente desarrolla, ayudar a niños, ayudar a gente con problemas, a gente... Es mi pequeña gota. Si todos, en definitiva, hiciéramos todo esto iríamos compensando. Pero es decir, esto no va conmigo, esto es un grave problema. Como yo solo no puedo enfrentarme a toda esta gente, toda esta peña, porque no tiene sentido, ¿qué hago? Intentar de mi granito de arena culturizar a la gente, hacerles pensar, y sin violencia, con sabiduría, a los niños, con todo lo que hay, enseñarles para que no sean sometidos a un futuro que sea muy incierto y que sea muy malo para ellos. Eso es lo que yo estoy intentando hacer, sin meterme en política, sin descalificar a nadie, sin insultar a nadie, con respeto absoluto a todos los seres, hasta los malos. Les tengo respeto, entre comillas. Respeto no quiere decir admiración, todo lo contrario. Luis Miguel Sala, muchísimas gracias. Y nada, un verdadero placer. Y la próxima vez que hablemos de otra cosa. Lo que me dijiste es de la amistad, de los verdaderos amigos, que eso es lo que hay. Yo digo, los amigos los escogemos nosotros, la familia nos viene condicionada. Eso es verdad. Por lo tanto, me alegro de que seamos amigos. Muchas gracias. Lo que está claro es que cuando hay amistad, hay transparencia, hay entrega, hay admiración, hay respeto, ¿no? Hay un sinfín de cosas que a día de hoy esos valores se están perdiendo. Pero ojalá podamos cada uno de nosotros poner un poquito, ese granito de arena que decíamos antes, para construir y no destruir. Gracias, Luis Miguel. Dios quiera. Un fuerte abrazo y siempre positividad a tope. Llegaremos a vencer. Seguro la inteligencia y la sabiduría. Buenas noches. Gracias, buenas noches.